En este video vamos a realizar la integración de los módulos de trayectoria de las soluciones de la cinemática inversa de las variables de junta del robot tipo Escara con las herramientas de realidad virtual para realizar la simulación y seguimiento de la trayectoria propuesta. Para ello abrimos MATLAB. Una vez que hemos abierto MATLAB, vamos a abrir el ejercicio anterior donde habíamos de Simulink, donde habíamos implementado una trayectoria de una esfera que ya la habíamos enlazado con el modelo de realidad virtual. Sobre este mismo modelo vamos a estar, sobre este mismo modelo de Simulink vamos a estar trabajando. Y desde luego también ya tenemos que tener abierta la biblioteca de Simulink. Entonces vamos a empezar implementando. Estas son las soluciones de las juntas, de las variables de juntas del robot, que necesito B3, que es el desplazamiento del par prismático del robot. Θ 2 es el desplazamiento angular de la junta, de la revoluta 2. Y θ 1, que es el desplazamiento angular de la revoluta 1 en función de las distancias, que son básicamente las distancias físicas del robot, principalmente A1 y A2, que son las que están dependen de las dimensiones del robot. Y también necesitamos las coordenadas de la trayectoria que debe de seguir el robot, que justamente ya las habíamos calculado ya las habíamos implementado en un video anterior. Entonces, para ello necesitamos recuperar las coordenadas de la trayectoria, que es Px, Py y Pz. ¿Sí? Entonces, primeramente para calcular el desplazamiento del par prismático, nos vamos a ir a operaciones matemáticas y vamos a obtener un punto suma. Bueno, vamos a sacarlo. ¿Sí? Vamos a también en la biblioteca de source vamos a tener una constante. Esta constante va a ser para un offset que necesitamos para el desplazamiento del par prismático del robot. Más adelante especificamos a qué se debe eso. Y vamos para recuperar Pz, si recuerdan, aquí ya tenía yo un goto donde estoy obteniendo el valor de P en las coordenadas de Z. Lo voy a recuperar. La otra es evitar esta goto y conectarlo directamente, que lo podemos hacer así, pero lo vamos a implementar con este goto y un from. Entonces necesito un from para que trabaje en conjunto con el goto, y nos vamos a signal routing y aquí elijo from. Como voy a transmitir las coordenadas en Z desde este goto hasta este from, para que el programa no se confunda deben de llamarse igual. Entonces es importante también que mantengamos exactamente la mayúsculas y minúsculas si es que estamos utilizando, porque el programa es sensitivo. Pues hago doble clic aquí, es P mayúscula, Z minúscula, pues lo mismo debe de ser acá. Es más, aquí ya me las está reconociendo, algunas de las que tenemos. Entonces elegimos PZ. Lo metemos al punto suma y conectamos con esta constante. Esta constante puede ser positiva o negativa. En este caso la vamos a dejar por lo pronto positiva. Y vamos a darle 0.2.
y este es un offset. Que va a ser la compensación, una compensación de el desplazamiento del par prismático del robot. Ahora, importante, aquí vemos en la solución que debe de ser negativo PZ. Por lo tanto, al hacer doble clic en el punto suma, estas son justamente las entradas, ambas entradas están positivas. Como PZ está conectado a la entrada 1 es el primer signo positivo. Entonces, como lo requiero negativo, aquí le pongo menos. Vamos a aplicar y OK. Entonces, aquí ya estamos transmitiendo las coordenadas de P en Z a este otro punto. Lo pudimos haber hecho por aquí con una conexión sencilla, no necesitamos meter a tanto eso, pero hay cierta ventaja de utilizar este tipo de cosas. Podemos empezar a separar bastante bien los módulos y esto lo dejamos aquí preparado. Ahora vamos a implementar la solución de θ2. Para θ2 requerimos las distancias entre ejes Z, que es A1 y A2, y las coordenadas en X y Y, todas ellas elevadas al cuadrado. Entonces necesitamos, nos vamos a MATLAB, bueno, aquí en Source necesitamos dos constantes, que va a ser A1 y A2. Necesito también utilizar la coordenada en X, Y, Z de P, que es la trayectoria. Por lo tanto, me voy nuevamente a Signal Routing y utilizo el from. Y lo nombro exactamente igual como estos de aquí. Es decir, un goto, aquí es una de las ventajas, puede transmitir a varios from, siempre y cuando ellos se llamen igual. Copio. Y aquí va a ser pegar. Deben de llamarse igual. Ahora, aquí ya voy a transmitir los valores de X, Y, Z de P hacia acá. Ahora necesito demultiplexarlos porque requiero nada más X, Y, Z no se requiere. Entonces para eso utilizo un demultiplexor. Aquí mismo está. Va a ser de 3 entradas para que no vaya a haber ningún problema, aunque la tercera entrada no esté conectada porque no se requiere, que es las coordenadas de Z en P. Lo necesitamos de 3, perdón, más que entradas son salidas, es un demultiplexor. Entonces la primera entrada es PX, la segunda entrada es PY y la tercera salida, perdón, es PZ. ¿Cómo sé que llevan ese orden? Porque en ese orden lo metí en este multiplexor. Por lo tanto, a la hora de demultiplexar, van a tener también ese mismo orden. Bueno, este es A1. Este es A2. Aquí importante, estas son las distancias de esto es A1, que mide 55 centímetros para el modelo que estamos utilizando, y este es A2, que mide 45 centímetros. Por lo tanto, vamos a asignar esos valores a esas constantes. Ahora, es importante que esos valores concuerden con el modelo de realidad virtual. Si yo le pongo unos valores diferentes, voy a tener problemas.
A1 debe de medir 0.55 metros. Y A2 0.45 metros. Bien, ¿qué requerimos también? Una función trigonométrica inversa. Entonces nos vamos a Math Operation. Vamos a utilizar de una vez aquí, ya que lo estamos pasando, una ganancia, una función matemática. Bueno, vamos a necesitar varias, pero por lo pronto esa la vamos a necesitar producto, vamos a necesitar cociente, vamos a necesitar una función trigonométrica y vamos a necesitar la suma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos un cociente de la suma de los cuadrados de A1, A2, Px y Py. ¿Sí? Y vamos a necesitar el producto de A1, A2 escalado dos veces, es decir, dos veces A1, A2. Todo eso debe de entrar dentro de un cociente para posteriormente obtener su coseno inverso. Entonces vamos a empezar elevando al cuadrado Px, Py, A1 y A2. Entonces, eso lo hago con Math Function. Hago doble clic para configurar que no quiero el exponente, queremos el square. Aquí ya está. Y lo copio 4 veces. Entonces, Px cuadrado, Py cuadrada, A1 cuadrado, A2 cuadrado. Aquí está ya. Sí, todo ello debo de realizar la suma aritmética. Entonces aquí tenemos un punto suma que tiene dos entradas. Necesito agregarle dos entradas más, incluso deben de ser negativas. Hacemos más grande el punto suma para que quepan más entradas. Y configuramos el número de entradas. Entonces, las dos primeras entradas son positivas, vamos a utilizar las negativas. Las otras dos. Y ahora sí conectamos. Px está al cuadrado, Py está al cuadrado, son positivas esa suma. A1 debe de ser negativo al cuadrado. Y A2 negativo también. ¿Sí? Ese es el numerador de un cociente. Entonces vamos a utilizar el bloque de divide y ese va al numerador que está representado con el signo de producto. Bien, para el denominador necesito el producto de dos veces A1, A2. Aquí tenemos ya un producto. A1, A2, pero hay que duplicarlo, por lo tanto para eso utilizamos el bloque de ganancia. Configuramos la ganancia, que debe de ser dos veces, lo debe duplicar y va al denominador. Una vez realizado eso,
Ya tenemos el cociente de la suma aritmética de los cuadrados de los diferentes parámetros y de la trayectoria. ¿Sí? Y a este cociente le obtenemos el coseno inverso, que es como coseno. ¿Sí? Y ya está listo. Ahora bien, ya tenemos aquí la salida. PZ no importa, lo vamos a dejar desconectado. Posiblemente nos mande un aviso, pero no es una cuestión importante. Ahora vamos a utilizar teta 1. Teta 1, a diferencia de teta 2, ven que está un poco más engorroso, porque ahora es el cociente de la sumatoria de productos y diferencias. Entonces vamos a intentar utilizar otra técnica. Vaya, es con bloques, pero vamos a programar una función. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque resulta de alguna forma un poco más sencillo, aunque tiene ciertos detalles que hay que cuidar. Bien, para ello vamos a necesitamos nuevamente PX, PY y PZ, ya sea que no voy a copiar esto, aquí sí los voy a alambrar, por así decirlo. Nos vamos a operaciones matemáticas, aquí debe de estar. Bien, vámonos a en la biblioteca de Simulink, vamos a localizar las funciones definidas por el usuario, User Defined Function. Aquí vamos a jalar este bloque que está como function, ¿sí? Y también vamos a meter un multiplexor, que ese está en Signal Routing. Un multiplexor. Este multiplexor lo voy a hacer grande. ¿Sí? Porque remontándome aquí la ecuación. Aquí en este multiplexor vamos a meter 5 señales. ¿Por qué 5 señales? Requeremos PY, requeremos PX, requerimos a teta 2, requerimos a A1, requerimos a A2. Entonces son 5 variables ya conocidas hasta este momento. ¿Sí? PX, PY, A1, A2 y teta. ¿Sí? Entonces aquí en vez de 2 que viene por default lo vamos a hacer de 5. Voy a empezar introduciendo PX. Es importante este orden. Yo voy a seguir un orden. Pueden seguirse varios órdenes de entrada, pero esta primera entrada va a ser para mí PX, esta segunda entrada va a ser PY, esta tercera entrada va a ser A1, y la cuarta entrada va a ser A2, y la quinta entrada va a ser teta 2. Para no meter mucho, empezar a jalar cables hasta acá, puedo hacer este cableado, pero voy a utilizar nuevamente un goto, lo voy a poner aquí, y un from, que lo voy a poner acá.
el goto pues debe de ser teta 2. Después pueden poner cualquier etiqueta, pero ambas etiquetas deben de llamarse igual. Y aquí va a ser ese mismo nombre. Y conectamos. Entonces aquí lo que estamos obteniendo de teta 2, que depende de PX, PY y de A1, lo vamos a mandar a acá. ¿Por qué? Porque en esta función, aquí voy a programar una función que requiere todas estas señales. ¿Sí? Y de aquí vamos a obtener. Voy a copiar, bueno, otra vez voy a meter otro goto. Lo conecto. Este goto pues va a ser teta 1. Ahorita no lo estamos utilizando, pero ahí lo vamos a ver. Bien, ¿cómo reescribo esta ecuación aquí? Bien, aquí abajo veo todo lo que tenemos que programar. Entonces, importante, aquí se va a programar en función de una variable u, que es la entrada. Entonces, este va a ser u subíndice 1, o más bien u paréntesis 1, que es la primera entrada, que va a ser px. Este va a ser u 2, este va a ser U3, este va a ser U4 y este va a ser U5. Entonces hacemos doble clic. Ahí por default tiene una función, eso lo vamos a borrar. Y aquí lo que voy a utilizar para evitar también un poco de ambigüedades es que voy a programar la tangente inversa de este cociente. Pero para yo no estar batallando en qué cuadrante está y después estar empezando a compensar ángulos, dependiendo del cuadrante en donde esté pasando la trayectoria donde se requiera realizar el trabajo, voy a utilizar una que me da menos ambigüedad, de hecho que elimina la ambigüedad, que es la función trigonométrica inversa tangente, pero aquí está como a tan 2. ¿Sí? Que requiere el numerador y requiere el denominador. Y cierro. Bien, no voy a dejar aquí numerador y denominador. Esto lo voy a sustituir por la expresión que requiere el numerador, que es A1 PY más A2 por la diferencia de los productos que están aquí expresados. ¿Sí? Entonces voy con el numerador. Bueno, lo borro, eso nada más lo puse para fines de ilustración. Entonces, ¿quién es A1? A1 es U3. Entonces le pongo U, abro paréntesis, 3, cierro. Porque es la unidad, es esto. Esta es la variable A1. Es la entrada 3. 1, 2 y 3. Este es A1. ¿Sí? Que debe de multiplicar por PY. ¿Y quién es PY? PY es U2. Entonces es U, abro paréntesis, 2, cierro. Más A2, ¿quién es A2? U4. U, abro paréntesis, es la entrada 4, por, abro y cierro paréntesis para no perderme entre tanta paréntesis que se van a utilizar. Es por, perdón, no es más, es por. Es decir, es A2 por, ¿sí? Hay que obtener el coseno, abro y cierro paréntesis, y dentro del argumento, ¿quién es teta 2? ¿Y quién es teta 2? Teta 2 es U5.
abro paréntesis, 5, cierro. ¿Sí? Eso está multiplicando a por PY, y PY es U2. ¿Sí? Menos aquí un error, aquí me sobra esto, aquí me faltó cerrar el menos el seno, bueno, está sin, abro y cierro, ¿de quién? De teta 2, que es U5, ¿sí? Por PX, y PX es U1, ¿sí? Algo similar vamos a hacer con el denominador. En este caso, como es un poco laborioso, voy a recortar esa parte de meterlo manualmente y vamos a presentar la función finalmente como queda. Después de teclear, bueno, el denominador, que es todo esto, son las entradas 1, 2, U3, U4 hasta U5. Aquí importante, si se les ocurre copiar y pegar, hay que cambiar desde luego los... aquí va el signo. Y cambian aquí los ciertas entradas, eso lo tienen que checar muy bien. Ahora, si hay un problemita con los signos de agrupación, puedo copiar toda la función. ¿Sí? Bueno, aquí ya le damos apply y ok, y aquí está dentro de la función, pues está todo eso. ¿Cómo sé si está bien escrito? A lo mejor tengo un error de sintaxis, posiblemente me lo marque aquí, pero la otra cosa que puedo realizar es que me voy directamente a la consola de MATLAB, ¿sí? Aquí en la consola de MATLAB, y ahí pego la función y checo si están bien los signos de agrupación, ¿sí? Aquí lo podemos checar perfectamente porque nos está indicando qué signo se cierra en dónde. Si llegara yo a tener algún problema, puedo checarlo. Creo que está bien, a menos que haya por ahí me haya equivocado en los subíndices. Espero que no. Bueno, si es así, lo corregiré en su momento. Bien, importante, el numerador como el denominador, ¿sí? Deben de estar separados por una coma. Aquí no va, no se les ocurra hacer esto de entre. Claro, ponen sus signos de agrupación para el numerador y denominador. Eso no se hace. Para esta función particular, atan 2, hay que separar numerador y denominador por medio de una coma. ¿Sí? Ahí lo pudiera checar. Una vez que hemos realizado eso, regresamos a nuestro modelito. En realidad sí está. Creo que no hay ningún problema. ¿Sí? Y ahora vamos a, ya tengo calculado teta 1, teta 2, B3. Ahora, ¿cómo los enlazamos? Una vez hecho esto, ahora sí vamos a darle, vamos a abrir nuestro modelo haciendo doble clic para enlazarlo.
¿sí? Si ya lo habíamos abierto, nos aparece este modelo y para acceder a los parámetros nos vamos aquí a Block Parameters. Hacemos clic y debe de aparecer una ventana como esta, donde, recapitulando, aquí habíamos configurado la traslación para controlar la traslación de la esfera. Ahora lo que necesitamos es controlar la traslación del par prismático y la rotación de θ1, θ2. Entonces vamos a empezar a expandir el árbol hasta donde dice Rev 1. Rev 1 voy a controlar su rotación. Aquí hay una serie de cosas que yo pudiera controlar, pero para este caso nada más voy a controlar rotación, no necesito nada más. Ni siquiera traslación. Eso ya se va a ir dando de forma natural. Bueno, el θ1 no requiere traslación. ¿Sí? Sigo expandiendo el árbol. Hasta encontrar Rev 2, que es donde voy a controlar la revoluta 2. También es rotación. Sigo expandiendo hasta encontrar lo que es el par prismático. El par prismático no me perdí. Bien, el par prismático, bueno, ya una vez que he actuado Rev 1, Rev 2, me ubico hasta, sigo expandiendo hasta a donde dice slider. Así se llama el objeto que va a estar desplazando, representando a el par prismático. Y le voy a habilitar translation. Doy apply y ok. ¿Sí? Lo minimizo por lo pronto. Voy a dejar por aquí. Y ya me aparecieron. Voy a hacer un acercamiento. Ya tengo aquí mi modelo. Ya lo está llamando Simulink. Y voy a meter aquí, o voy a controlar aquí, rotación. Entonces, importante. Vamos a necesitar un multiplexor y un signal expander. Bueno, necesitamos 4 signal expander. Perdón, 3. Un signal expander para esa rotación. Para esta otra también. Y para esta traslación del par prismático. Se llama slider. ¿Sí? Ahora lo importante, aquí vamos a configurar, bueno, también vamos a copiar el multiplexor. Voy a pegar primero aquí en el slider. Porque aquí lo pongo directamente. Necesito 3. Para la traslación necesito 3. De hecho, esta parte de donde se está llevando a cabo la transferencia de los valores de PZ, lo voy a poner aquí. Compactar un poco más esto. Ahí está. Que no quede tan
llevar un poco de orden. ¿Sí? ¿Y qué vamos a configurar aquí? Pues necesito 3 entradas. Bueno, en este caso el ancho de las salidas y cuáles son los índices de esta salida, que es 1, 2 y 3. Le doy OK. Y este lo voy a meter en X, Y o Z, ahorita en cualquiera. Ahorita vamos a hacer un poquito un programa de prueba y error. Sí. Bien, para los que sí no va a ser prueba y error, la traslación en realidad es más simple. Va a ser la rotación. Bien, aquí importante es que retomemos que muchas veces tenemos que hacer este cruzadero de señales. Sí. Pero eso podemos hacer algo parecido. Sí, en cada uno de ellos. O sobre todo para la rotación. O podemos obviar un poquito esto con una información que bueno, ahorita voy a compartir con ustedes. ¿Cómo es que se configuran precisamente estos Signal Expander? Sí. Bien, para una rotación nosotros requerimos 4 parámetros. El eje sobre el cual se está llevando a cabo la rotación, que es la componente en X, la componente en Y y la componente en Z de este eje, y un cuarto parámetro, que es el ángulo de rotación, conocido como θ o a veces conocido como φ. ¿Sí? Entonces, por eso, casi siempre por default, voy a hacer doble clic en uno de estos, nos aparece, sí, como 4, y aquí a veces nos aparecen 2 subíndices, el 2 y el 4, por ejemplo. Generalmente aparece así. ¿Sí? Bien, eso se debe a algo importante. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a copiar un multiplexor. ¿Sí? Y lo voy a hacer, número de entradas, le voy a poner 2. Bien, entonces metemos aquí otro multiplexor. Signal routing. ¿Sí? E importante, la rotación requiere 4 parámetros. Entonces necesitamos el vector sobre el cual se lleva a cabo el giro. Vamos a meter una constante. Nos vamos aquí a la biblioteca de Simulink en Source. Y vamos a necesitar el ángulo. Signal routing. Vamos a meter 2 from. Entonces, el eje sobre el cual se lleva a cabo la rotación es en los ejes Z. ¿Sí? Por lo tanto, voy a configurar el ángulo de rotación. Entonces, voy a meterlo aquí como vector, ya no como una constante. Entonces, es 0 en X. Puedo dejar un espacio o una coma. 0 en Y. Y el giro debe de ser en Z. Ok. Lo mismo hay que hacer con el otro. ¿Sí? Y conecto al multiplexor. A pesar de que son 2 entradas, en realidad aquí van a salir 4 señales. La señal de X, Y y Z, que es el eje, el primero es el eje sobre el cual se lleva a cabo la rotación, y el ángulo de rotación.
Bien, el ángulo de rotación va a la revoluta 1, por lo tanto, conecto aquí, debe de llamarse como teta 1, es decir, voy a transmitir de aquí hacia acá. Ese debe de ser. Y el otro debe de ser teta 2. ¿Sí? Importante es eso. Conecto. ¿Sí? Entonces aquí estamos metiendo 4 señales, por lo tanto aquí debo de configurar Generalmente aparece así, son 4 señales, y lo importante es aquí vamos a hacer la conversión de qué índices quiero que se vayan a qué zonas de la salida. Por eso aquí dice índices de la señal de salida. ¿Sí? ¿A qué se refiere Bueno, obviamente requiero los aquí paréntesis, requiero la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3 y la entrada 4, porque los primeros 3 son los son X, Y y Z, es decir, son las componentes en X, Y y Z del ángulo de rotación, y el cuarto es el ángulo de rotación, que si bien aquí el programa lo está calculando en radianes, Signal Expander, los radianes que están entrando por por el espacio 4, lo va a convertir a grados automáticamente. En fin, aquí a veces no es tan sencillo. Aquí lo que tenemos que hacer es una conversión del sistema de coordenadas del mundo real al sistema de coordenadas del mundo virtual. Me explico. Bien, aquí tenemos cómo está configurado, digamos, nuestro sistema de coordenadas real. Generalmente el suelo está dado por el plano XY. Ese es en nuestro sistema real. Y la altura se va dando en Z. Para el caso de cómo está construido nuestro modelo de realidad virtual, así debería de ser. El giro se da en Z y los desplazamientos pues están dando en XY y eventualmente en Z. Sí, pero en el mundo de realidad virtual esto no es así. Hay un cambio de coordenadas. Sí. Entonces, el suelo o el piso está dado por el plano ZX y el volumen o la altura está dado por Y. Entonces, como yo hice toda mi programación en el sistema de coordenadas real, ahora yo tengo que cambiarlo a mi sistema de coordenadas del mundo virtual. Y eso lo puedo hacer con 2 multiplexores o directamente lo puedo hacer con 2 multiplexores y a la salida conectarle un Signal Expander transparente. Sí, pero ¿qué es lo que vamos a hacer para evitarme 2 multiplexores y un Signal Expander? Y todo esto lo podemos hacer en un Signal Expander. ¿Sí? Lo que sucede es que ahora la coordenada en X yo la debo de mandar a la coordenada en Z. Y en el mundo de realidad virtual, ese es la salida 3. Es decir, la primera entrada la voy a mandar a su equivalente en Z. ¿Sí? Voy a hacer esto. La primera entrada a su equivalente es Z. Por eso el primer índice en el Signal Expander en la salida, es decir, el primer número, lo voy a poner como 3. O el primer elemento. ¿Sí? El segundo elemento, que para nosotros en el mundo real es Y, para el mundo de realidad virtual va a ser X. ¿Sí? Por eso el segundo elemento le voy a poner un 1. El tercer elemento, que para nosotros corresponde a la altura en Z,
en el mundo de realidad virtual corresponde a Y. Por eso ese va a ir a, el tercer elemento debe de ser 1. ¿Sí? Y finalmente el cuarto elemento, ese es, digamos, transparente. El cuarto va a pasar al cuarto. Entonces, esa es la secuencia que debo de poner. Al primer elemento le voy a poner un 2. Al segundo elemento le voy a poner al primer elemento le voy a poner un 3. Al segundo elemento le voy a poner un 1. Al tercer elemento le voy a poner un 3. Y al cuarto elemento le voy a poner un 4. Regreso aquí, hago doble clic, necesito un ancho de 4 elementos. Transparente sería que pusiera así, necesito 4 y el 1 pase directamente al 1, el 2 pase directamente al 2, la tercera entrada pase directamente al 3 y la cuarta entrada pase directamente al cuarto. Pero no, el primer elemento, que es X, debe de pasar a Z, y Z es el número 3. El segundo elemento, que es Y, debe de pasar a X en el mundo real, debe de ser 1. El tercer elemento, que es Z para nosotros, para ellos para el mundo de realidad virtual debe de ser 2. Y el ángulo, es decir, este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Primero, segundo, tercero y cuarto. Por eso el primero, que corresponde a X, para el mundo de realidad virtual es Z. El segundo, que para nosotros es Y, en el mundo de realidad virtual es el eje X. El tercer elemento, que para nosotros es Z, que es donde se va a llevar a cabo el giro, para el mundo de realidad virtual es el equivalente Y, por eso aquí va 2. Y el cuarto elemento, que es este ángulo, es decir, los primeros 3 elementos los estoy metiendo por esta parte de aquí, y aquí van 3 señales, más esta otra de θ1, aquí va la cuarta señal. Y la cuarta variable precisamente, pues esa es transparente, esa es directa, es 4. Lo copio porque eso se vuelve a repetir. No siempre, en este caso sí. Le doy a aplicar, ok. El siguiente, pues debe ser 4 y las señales deben de tener ese mismo orden, 3, 1, 2. Por la razón que, bueno, ya previamente expliqué. Aplicamos y le damos ok. ¿Sí? Entonces ya está todo conectado. Vamos a ver qué es lo que hace el problema aquí. Bueno, la simulación aquí en el tiempo de detención está nuevamente ciclado, está en infinito. Entonces invocamos a la simulación. Hago doble clic y empiezo aquí y hago play. Entonces, si se dan cuenta, lo está siguiendo, no hay truco. A veces se tienen resultados diferentes, ¿sí? Donde si hay un problema es en el desplazamiento del par prismático, que no es en ese eje. Yo lo metí en el eje X. Para fines de este modelado, ese desplazamiento lo tengo que meter en Z, pero tiene que ver mucho con la orientación que fueron tomando los marcos consecutivos cuando se construyó el modelo de realidad virtual en el programa VRML Builder. Entonces, regreso a el modelo de Simulink. ¿Sí? Le voy a dar detener, porque si está corriendo no podemos modificarlo. Entonces, lo voy a quitar de aquí. Lo voy a mandar a Z. Aquí el Signal Expander, ese sí fue transparente. Necesito 3 y es 1, 2 y 3. Aunque 2 de las entradas no se están utilizando para la traslación. ¿Sí? Y ahorita abordamos un poquito a qué se refiere con offset. ¿Sí? Nuevamente le damos correr.
Ahí está ya. Ese offset se refiere a la altura que hay entre el suelo y entre el suelo y el marco, bueno, que está representado por el marco base y el punto de operación del órgano terminal. Ese offset que es este de aquí, yo lo tengo como punto 2. Ahorita voy a desconectar este PZ para que no tenga ningún desplazamiento. Voy a hacer nuevamente la simulación. Ahorita me olvido de la pelota, ¿sí? Y esa distancia que hay aquí, esa es la que yo tengo que estar compensando, porque miren, cuando no le pongo ninguna distancia inicial u offset, está esta distancia que está de aquí a aquí. Entonces le vamos a poner punto 3 y ahora sí la conecto. Y ya está compensando esa altura. ¿Sí? Y ahí ya el robot está siguiendo. Bueno, da la sensación de que la pelota y el robot son un mismo cuerpo, claro, un mismo eslabonamiento. No es así. La pelota está siguiendo una trayectoria que se generó de forma independiente y la solución de la revoluta 1 y la revoluta 2 y el desplazamiento se generó por un procedimiento independiente, en lo que en ese procedimiento nada más requiere las coordenadas a donde requiero hacer llegar o donde quiero realizar la tarea, que es el punto P, que en este caso está realizado por la pelota, y en función de ello se calculan las soluciones para el robot de escala. Entonces ahí ya lo está realizando. ¿Sí? Ya nada más para hacer una prueba, uno de los semiejes de la elipse lo voy a hacer 0. Sí, las constantes, eso sí las puedo conectar. Aquí tenemos A y B. Lo voy a hacer en Y, lo voy a hacer 0 para que está haciendo aquí, solamente está siguiendo en X, porque Y lo hicimos 0. Entonces, básicamente esta ha sido la metodología. Y espero que les sirva la orientación de... Quedan muchas cosas por desde luego ver. Sabemos que, por ejemplo, aquí estamos viendo que el robot de Scara está teniendo aquí un impacto. En el mundo de realidad virtual eso no pasa nada, sí, pero esto ya en el mundo real, en un robot más real, esto puede significar un problema, sobre todo si no tiene los dispositivos de seguridad activados, o si ustedes son los diseñadores, tienen que estar contemplando todo eso. Por eso se da la metodología del robot de Scara, para también poner qué límites y hasta ver dónde puede llegar acaso su espacio de trabajo. Voy a cambiar las coordenadas del centro, lo voy a mandar a otra posición de la trayectoria. Entonces las coordenadas del centro, que es HK, lo estoy mandando en HK, en H está en punto 4, lo voy a mandar a punto 6 metros para alejarlo un poquito. Ahí ya no pega.
Entonces, todas esas restricciones físicas muchas veces no se contemplan en la cinemática. Eso ya es por medio de sensores o estudiando el espacio de trabajo para nosotros como diseñadores empezar a analizar desde dónde hasta dónde puede realizar una tarea el robot sin que se ponga en riesgo la integridad del mismo. Bien, pues esto es todo y hasta pronto. Espero que les haya gustado. Nada más para finalizar, les dejo una vista general de el programa, ya como quedó totalmente integrado.